Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. La dirección académica del Colegio de Abogados de Lima y el Cuerpo Militar Policial, una vez más, le da la bienvenida y las gracias por estar aquí. Hoy tenemos como expositor al doctor Tuberly Rodríguez Tineo. Él es juez supremo titular, presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, profesor principal de la Academia de la Magistratura, magíster en Ciencias Penales con estudios de doctorado concluidos en la Universidad de Alicante, España. Es representante del Poder Judicial en la Comisión Especial de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, al quien le pedimos un fuerte aplauso. Diplomado especializado en militar policial. Bueno, como ustedes estarán enterados porque es de conocimiento público, la Administración de Justicia Penal actualmente en el Perú se encuentra en un proceso de reforma. Esta reforma tiene como antecedente a que en el año 1991 se promulgaron 3 instrumentos legales que tienen que ver con la reforma de la justicia penal. Se aprobó un código penal. Luego se aprobó un código procesal penal en el año 91. Y también se promulgó un código de ejecución penal. Sin embargo, este proceso de reforma se detuvo por situaciones políticas que en este caso o en este momento no conviene analizar. El tema es que el Código Procesal Penal del año 91 no entró en vigencia plena. De tal manera que recién en julio del año 2004, vale decir, bajo la presidencia del señor Alejandro Toledo, es que se promulga un nuevo Código Procesal Penal que empezó a regir no en el mismo año 2004, sino en el año 2006, en el Distrito Judicial de Huaura. Luego ha continuado en La Libertad y otros lugares, de tal manera que hasta la actualidad tenemos 16 cortes superiores, o sea, 16 distritos judiciales donde ya está en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Y además, el 1 de junio, o sea, este año, acaba de completarse la implementación del Código, no en su totalidad, sino en forma parcial, para lo que se llama delitos de corrupción, o sea, los delitos cometidos por quienes trabajan en la administración pública. De tal manera que más de medio Perú ya está bajo la reforma procesal penal. Falta el año 2012 y 2013 en que culminará en el Distrito Judicial de Lima y Callao, que obviamente son los distritos judiciales más grandes, con lo cual se habrá completado todo el proceso de reforma, que obviamente va a durar más de 5 años. Es un proceso gradual, progresivo, no se ha implementado de manera inmediata en todo el país, sino gradualmente. Eso por experiencias de otros países que han sido positivos en ese sentido. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre el antiguo modelo procesal penal y el nuevo modelo? Como ustedes saben, hemos sido una colonia de España, y España implantó en nuestro país un modelo que se llamaba inquisitivo, es decir, donde dominaba prácticamente el derecho canónico, la iglesia, lo que se llamaba, se acordarán ustedes, los tribunales de la Santa Inquisición, que de santo obviamente no tenían nada, más tenían de diabólico que de santo. Por eso, si ustedes quieren apreciar cómo trabajaban eso, vayan más allá al frente de la Plaza Bolívar, por el Congreso, y van a encontrar ahí el Museo de la Santa Inquisición, es decir, todos los instrumentos de tortura que empleaba la justicia, el sistema inquisitivo, para obtener la llamada confesión de los herejes, de quienes estaban al margen de la religión cristiana. Pero como vino el proceso de la Revolución Francesa en 1789, el tema de los derechos del hombre y del ciudadano en Europa, eso condujo a que se reforme el proceso inquisitivo y se adopte un sistema mixto que tenía de inquisitivo y que tenía de acusatorio.
Este sistema mixto en nuestro país fue adoptado en el Código de Procedimientos Penales de 1940, que hasta ahora rige particularmente en Lima, en la justicia ordinaria. Entonces, este Código de Procedimientos Penales de modelo mixto, porque tiene de inquisitivo y de acusatorio, ha sido cambiado con el nuevo Código Procesal Penal del año 2004. ¿Qué modelo procesal adopta el Código del 2004? Se le llama modelo acusatorio de tendencia adversarial. Acusatorio de tendencia adversarial. Ese modelo no es propiamente del sistema eurocontinental, romano-germánico. Más bien el sistema acusatorio es propio del sistema anglosajón, o sea, del sistema norteamericano. Ustedes saben, por ejemplo, que la justicia penal en Norteamérica no la administran básicamente los jueces profesionales, como los jueces peruanos. La administran lo que se llaman los jurados de conciencia, que son cualquier ciudadano mediante un mecanismo de sorteo, más o menos como cuando se aprueban las mesas para las elecciones, las mesas de sufragio, se nombra un presidente, un secretario de manera aleatoria, al azar. Así salen sorteados los jurados. Este sistema acusatorio de tendencia adversarial implica que todo el proceso es un proceso de partes, vale decir, uno que acusa y otro que se defiende, y el juez prácticamente es un tercero imparcial que no se mete para nada en las labores propias de las partes para ofrecer pruebas, etcétera, etcétera. Pero como este modelo acusatorio no es puro en el sentido como funciona en Estados Unidos, le llamábamos de tendencia adversarial, porque el modelo que hemos adoptado en el Perú tiene predominantemente de acusatorio, o sea, norteamericano, anglosajón, pero tiene también del sistema eurocontinental, de Europa, de España particularmente. Entonces, por eso no le llamamos acusatorio, sino a este puro, como es el norteamericano, anglosajón, sino modelo acusatorio de tendencia adversarial. ¿Por qué se dice adversarial? Porque es un proceso de adversarios, o sea, se enfrentan dos partes, que son adversarios. ¿Quiénes son esos adversarios en el proceso penal? El que acusa, que es el fiscal, y el que se defiende, que es la defensa. Es el proceso de partes. Como el proceso civil también es un proceso de partes. El proceso civil enfrenta al demandante y al demandado. Entonces, por esa razón se le llama modelo de acusatorio de tendencia adversarial. Pues bien, con el nuevo modelo, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un cambio de roles en los actores del proceso penal. ¿Qué significa un cambio de roles? Que con el modelo inquisitivo, del cual ya les hablé, que es prácticamente del pasado, había una confusión de roles. No se sabía cuál era el rol del fiscal y cuál era el rol del juez, por ejemplo. Por ejemplo, el juez, ustedes han escuchado hasta ahora hablar del llamado juez instructor. ¿Qué cosa es el juez instructor? Un juez investigador, un juez que investiga. Cuando ustedes, yo en mi época de abogado libre, por ejemplo, me iba a una comisaría, había una persona que estaba siendo investigada por la policía. El policía cogía su máquina de escribir y comenzaba a hacerle preguntas al investigado. Yo estaba ahí como abogado. Pero luego el policía que toma la investigación pone su nombre, y ¿qué pone ahí debajo de su nombre? El instructor. Quiere decir que él es el que está investigando, él está a cargo de esa investigación. Pero cuando esa investigación de la policía, mediante un atestado policial, pasaba al fiscal y el fiscal formalizaba la denuncia, ¿ante quién la formalizaba? Ante el juez instructor, que ahora le llama juez especializado penal, pero en el fondo es igual, sigue siendo juez instructor. Entonces, ¿qué cosa es el juez instructor? Un policía que hace de juez, es decir, un juez profesional, un juez abogado, porque el juez se dedica a investigar. Por eso que la primera fase en el proceso penal con el sistema antiguo se llama instrucción. ¿Y quién dirige esa instrucción? La dirige el juez. Entonces el juez tiene labores ¿de qué? De fiscal, pues, porque está investigando. Cuando la labor del juez es juzgar, la labor exclusiva es de juzgamiento. No puede haber un juez de instrucción, no puede haber un juez de investigación, tiene que ser un juez de juzgamiento, un juez de fallo. La razón del juez es juzgar, nada más que juzgar. Entonces había una confusión de roles, una mezcla de roles. El juez hacía prácticamente de fiscal, y ahora que tenemos con el modelo antiguo tenemos un proceso que se llama sumario. Todavía es mucho más grave, porque en el proceso sumario el juez que investiga, ese mismo juez sentencia. Es decir, es un juez que está totalmente, que ha perdido imparcialidad frente a la parte, porque es un juez que ya tiene antipatías, que tiene, qué sé yo, simpatías, preferencias con respecto a la persona que está siendo investigada o con respecto al agraviado. Ahora, con el nuevo modelo, muere el juez instructor, desaparece totalmente la figura del juez instructor. ¿Y quién asume la función del juez instructor, del juez investigador?
la asume exclusivamente el fiscal. O sea, ahora, con el nuevo modelo, las funciones están perfectamente separadas. El fiscal, o sea, el Ministerio Público, se encarga de investigar a través de una fase del proceso penal que se llama la investigación preparatoria. ¿Por qué preparatoria? Porque va a preparar el juicio oral, por eso se llama investigación preparatoria. Y luego hay una fase intermedia que no está a cargo del juez, perdón, que no está a cargo del fiscal, sino una fase intermedia que está a cargo del juez de la investigación preparatoria. El fiscal dirige la investigación preparatoria contando con el apoyo, obviamente, de la policía. Pero cuando el fiscal decide acusar, se da curso a una fase intermedia para controlar esa acusación. ¿Quién hace control de esa acusación? El juez de la investigación preparatoria, que no es un juez de fallo, no es un juez de juzgamiento, es un juez de garantías, es un juez que controla al fiscal para que no se vaya a exceder en sus funciones, y es un juez, por ejemplo, que admite o deniega, por ejemplo, los requerimientos del fiscal cuando pide una prisión preventiva, cuando pide una medida cautelar, un embargo, por ejemplo. Eso lo resuelve el juez de investigación preparatoria. Pero si el juez de investigación preparatoria prácticamente admite la acusación del fiscal, ¿qué cosa va a hacer el juez de investigación preparatoria? Va a emitir lo que se llama el auto de enjuiciamiento. Al emitir el auto de enjuiciamiento, va a remitir el caso al juez de fallo, al juez de juzgamiento. Hay dos tipos de jueces de juzgamiento: el juez unipersonal, o sea, un solo juez, que es el que va a juzgar delitos cuya pena prevista en el código no supere los 6 años de pena privativa de la libertad. En otras palabras, el juez unipersonal va a juzgar delitos no graves. Pero si el delito que se está investigando, por ejemplo, es homicidio calificado, donde la pena mínima es 15 años hasta un máximo de 35 años, en ese caso ya el juicio no va a estar a cargo de un juez unipersonal, el juicio va a estar a cargo de un tribunal. Ese tribunal, conforme al código, se llama juez colegiado, un colectivo, 3 jueces. En otras palabras, el juez colegiado, ¿qué va a juzgar? Los delitos más graves: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, homicidio calificado, delitos de corrupción. Eso va a juzgar el juez colegiado. Pues bien, entonces, esas son las diferencias que hay con respecto al antiguo modelo. Es decir, ahora hay una nítida diferenciación de roles o de funciones entre lo que hace el juez colegiado, lo que hace el fiscal y lo que hace el juez. Ahora, veamos cuáles son los actores del proceso penal, o sea, quiénes intervienen en el proceso penal. En primer lugar, tenemos obviamente, como ya lo decía, el fiscal. Antes, en el sistema mixto, el fiscal era un funcionario con escaso poder. Ahora yo les puedo decir, con el nuevo modelo, el funcionario que tiene más poder en el proceso penal realmente es el juez, es el fiscal. O sea, el protagonista principal del nuevo modelo procesal es el fiscal, es el Ministerio Público. Porque él es el que va a investigar, él es el que va a acusar, él es el que tiene la carga de la prueba, etcétera, etcétera. Lo convierte prácticamente en un funcionario de primer orden. Anteriormente, ¿qué pasaba? Que la policía investigaba, el fiscal llegaba a veces a firmar las declaraciones de los investigados, simplemente como una suerte de notario, para dar fe de lo que el policía había tomado una declaración. Y luego, la policía, ¿qué elaboraba? La policía elaboraba 2 tipos de documentos. El primero se llama atestado policial. ¿Cuándo se elabora un atestado policial? Ya todos los amigos que están acá presentes, muchos eran policías, saben que el atestado policial se elabora cuando se concluye en que el investigado es autor de un delito y está plenamente identificado. Porque cuando la policía considera que no es así, elabora un documento mucho más pequeño, de una hojita, 2 hojas. ¿Eso cómo se llama? Se llama parte policial. Pues bien, si la policía elabora el atestado, ¿a dónde lleva el atestado? Lo lleva al fiscal. ¿Y qué hace el fiscal? Hace un documentito que es una denuncia fiscal que la presenta ante el juez instructor. O sea, en otras palabras, con el antiguo modelo, el fiscal hace de mesa de partes. Recibe la denuncia o recibe el atestado policial y luego lo formaliza como denuncia ante el juez instructor. Eso obviamente se acabó. Ya no puede ser el fiscal mesa de partes. El fiscal recibe una denuncia, la realiza
él realiza la investigación, obviamente contando con su brazo derecho, que siempre va a ser la policía. Antes la investigación real la tenía obviamente la policía. Pues bien, ahora ¿qué hace la policía? Diríamos, tenemos que ser un poco francos, no vamos a ocultar. Con el nuevo modelo pierde un poco de facultades la policía. ¿Por qué? Porque ya el que asume directamente el control de la investigación real es el fiscal, con obviamente el apoyo de la policía. Eso ha generado, y tenemos que decirlo acá porque estamos, digamos, entre amigos, ha generado ciertos resquemores. Los amigos de la policía consideran que se les ha restado atribuciones y a veces se han generado ciertos roces con los fiscales. Pero el tema no es que la policía no tenga nada que hacer, por el contrario, tiene una cantidad infinita de atribuciones y control de identidad, videovigilancia. Hay una serie de cosas que más bien están perfectamente ahora ya reguladas en el código, que le dan muchas atribuciones a la policía. Pero obviamente hay cierta reducción de facultades en el sentido de que ya desaparece, por ejemplo, el atestado policial. Lo único que tiene que hacer la policía es una investigación, ya no va a estar calificando qué delito es, si es autor o partícipe como lo hacía antes. No, eso le corresponde al Ministerio Público. Entonces, esa es la labor que va a realizar la policía, pero no es que se le quiten atribuciones, sus funciones obviamente, no la función de seguridad, la prevención de la criminalidad, todo eso está perfectamente establecido en la Constitución. Luego tenemos el juez de garantías, que es el juez de la investigación preparatoria, que ya les expliqué rápidamente. Es un juez que controla al fiscal, porque el fiscal no va a tener, digamos, la mano libre para hacer también lo que le parezca, su libre albedrío, no. Tiene que dar, por ejemplo, cuando el fiscal formaliza la investigación preparatoria, pues, investigación que la va a hacer el fiscal, tiene que darle cuenta al juez de que está formalizando la investigación. ¿Para qué? En el caso, por ejemplo, que el fiscal quiera que se detenga al investigado, por ejemplo, al cometido un delito grave, homicidio, qué sé yo, tiene que pedir una prisión preventiva. El fiscal no tiene facultades coercitivas, el fiscal no puede ordenar prisión preventiva, tiene que pedirle ¿a quién? Al juez de la investigación preparatoria. Pues bien, luego tenemos el juez de juzgamiento, que ya les expliqué, ahí el juez unipersonal y el juez colegiado. Y por último, tenemos el abogado defensor. Antes a los abogados, conforme a la terminología antigua, se les llamaba auxiliares de la justicia, ¿no? Que ahora no puede ser un abogado, como ser un auxiliar. Ahora el abogado es el representante, casi como por decir el apoderado del procesado, del imputado. Es la persona que lo va a orientar, lo va a conducir a lo largo de todo el proceso, desde que empieza la investigación hasta el momento del juicio oral. Tiene derecho a acceder a la información desde que está siendo investigado en la policía, en la fiscalía, en el juzgado, etcétera, etcétera. Incluso, yo los invito a que ustedes, si tuvieran tiempo, obviamente, yo por ejemplo presido la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Casi todos los días nosotros tenemos audiencias de juzgamiento de altos funcionarios de la República, porque la Sala Penal Especial de la Corte Suprema se forma dentro de la Sala Penal Permanente, que somos 5. Yo formo parte de la Sala Penal Permanente, que la preside el doctor Villestein, pero al mismo tiempo yo formo parte de otra sala que se llama Sala Penal Especial, que solamente son 3, que hacen las veces como si fuera un tribunal superior, una sala de juzgamiento. En esa sala, por ejemplo, que yo estoy presidiendo ahora, estoy juzgando, por ejemplo, en este momento a exministros como Jorge Camet, como Jorge Vaca Campodoni, como Joy Guay, estoy juzgando a ex fiscales de la nación, a ex vocales supremos. Mi sala le está juzgando, pero estamos haciendo de sala de juzgamiento de primera instancia. Contra la sentencia que nosotros podamos emitir, hay un recurso de nulidad que lo verá una sala de la Corte Suprema actuando ya como Corte Suprema. Pero cuando yo les hablo de ese caso, ¿qué les quería decir? Que si ustedes pueden asistir a la Sala Penal Especial, van a ver, por ejemplo, cómo ha cambiado hasta la ubicación de las partes en la audiencia. Con el proceso antiguo, ustedes van a ver, el tribunal está arriba, sentado en una mesa como esta que estoy yo. A la derecha está el fiscal con la parte civil, en el centro, solito, parado, sentado, está el acusado, y a otro costado está su abogado, ¿sí? O sea, lejos de su abogado. Ahora no es así. El tribunal o el juez de juzgamiento está al medio, a la derecha está el fiscal con la parte civil, sentados ahí, y en el centro o a un costado
está el acusado sentado junto con su abogado. Ya no está solo, está junto con su abogado. ¿Para qué? Para que cuando tengan, digamos, que coordinar algunas cosas, cuente con la asesoría inmediata del abogado. No para que el abogado le diga, oye, tú vas a contestar así, ya sabes, en ese momento no lo va a reemplazar, solamente para que le dé, digamos, un poco de más seguridad, para que se sienta no indefenso, sino que sienta que su defensa está a su lado. El defensor está a su lado. Esa es la idea. Entonces, tiene mucho más garantías. Y obviamente los fiscales igualito están sentados con la víctima, pueden estar sentados con la parte civil, porque trabajan en equipo. El de la fiscalía trabaja por lo general con la víctima, con la parte civil. Y el acusado tiene que estar obviamente acompañado de su abogado. Entonces, por esa razón es que nosotros decimos que ahora el abogado defensor ya no es un simple auxiliar de la Administración de Justicia, es prácticamente un representante de la defensa. Y por último, tenemos también a la víctima. La víctima ha sido tradicionalmente una suerte de cenicienta en el proceso penal. Ahora no, la víctima tiene muchos derechos igual como la tiene el imputado.